Debido a diversos factores, muy diversos factores, en los últimos 10 años los patrones de violencia contra las mujeres no solamente han aumentado, sino que también han ido transformándose, han ido cambiando. Hay nuevas variables que se suman a la ecuación, como la forma misma en que han muerto las víctimas, el tráfico de armas, la militarización de las comunidades y la presencia del crimen organizado en ciertos lugares. Para platicar justamente sobre esto está con nosotros Estefanía Vela, activista, abogada y directora ejecutiva de Intersecta. Bienvenida, Estefanía, me da mucho gusto verte. Igualmente, Ana, muchas gracias por tenerme aquí. A ver, ustedes le han echado un ojo al tema de cómo se ha ido transformando la violencia contra las mujeres y me gustaría que nos platicaras un poco en dónde están los puntos, los focos rojos más importantes en esta transformación de los últimos años. Sí, es una gran pregunta. Esto me parece importante. Es un trabajo que hemos realizado de la mano de Data Cívica, viendo las estadísticas sobre cómo matan a las mujeres en México, para tratar de encontrar pistas sobre dónde tendrían que estar las políticas para reducir el número de mujeres que son privadas de la vida. Desde aquí, yo diría que lo que me parece más importante que se entienda de los datos que estoy por dar es que la violencia contra las mujeres se ha complejizado. Hay algunos cambios concretos que me gustaría resaltar. El primero es dónde asesinan las mujeres. Tradicionalmente, por ejemplo, de las mujeres asesinadas, una mayoría era asesinada en su propia casa. De ahí viene mucho del trabajo que se ha hecho desde el feminismo por garantizar vidas libres de violencia a las mujeres en la casa. Desde aquí vienen muchas de las políticas que se han hecho, por ejemplo, los refugios, por ejemplo, los centros de atención a víctima, un poco partiendo de la idea de que para las mujeres el primer lugar de riesgo es la casa. A partir del 2009, sin embargo, los asesinatos de mujeres en la calle rebasaron a los asesinatos de mujeres en la casa. En 2019, que son los últimos datos del INEGI que tenemos disponibles, nomás para ya darnos una idea, el 46% de las mujeres asesinadas fueron asesinadas en la calle y el 25% de las mujeres fueron asesinadas en su casa. Entonces, esto me parece importante porque, de nuevo, no es que se redujeron los asesinatos en la casa, claro, es que aumentaron los de la calle. Entonces, tenemos ahora ya dos problemas. El otro dato que quiero destacar y que ya lo mencionaste es el aumento enorme de los asesinatos de mujeres con armas de fuego. En el 2006, de cada 10 mujeres que asesinaban, 3 eran con armas de fuego y en 2019 ya eran 6 de 10. ¿No? Entonces, esto me parece importante mencionarlo porque muchas veces hablamos de cómo en promedio matan a 10 mujeres al día. De esas 10, 6 es con arma de fuego y justo esto nos llevaría a hablar del control de armas, entre otras cosas, que no es necesariamente uno de los focos rojos de los que siempre se hablan cuando se habla de prevenir homicidios de mujeres o feminicidios en concreto. Ahora, me gustaría que nos contaras un poquito, Estefanía, cómo ha ido cambiando el perfil, si es que lo hay, de las mujeres asesinadas, porque creo que también es muy importante echarle un ojo a eso, ¿no? Ahí hay varias cosas que me gustaría resaltar. Estos últimos, pues ya son casi 14 años, porque los asesinatos de mujeres empiezan a aumentar, por supuesto, en el 2007, y ahorita regresamos a ello, y esta explosión de violencia ha impactado sobre todo a mujeres jóvenes, particularmente mujeres entre los 19 y los 35 años. De nuevo, esto no quiere decir que redujimos los asesinatos de niñas, esto no quiere decir que redujimos los asesinatos de adultas mayores, pero el impacto ha sido particularmente brutal en mujeres jóvenes, en mujeres solteras. Otra cosa que me gustaría decir también es que con los pocos datos disponibles que hay, esto no ha cambiado, pero permanece un factor que me parece importante decirlo. Hay una desproporción de mujeres asesinadas sin acceso a la seguridad social y sin acceso a una educación formal, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos como esta idea de que la violencia nos puede afectar a todos y a todas por igual, y esto no es cierto. Recae la violencia sobre cierto tipo de mujeres en particular. Y lo tercero, y con esto ahorita concluyo, en qué estados asesinan más mujeres en proporción también ha cambiado.
Si tú ves los datos del 2000, por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México estaban en los primeros lugares, pero para 2011, que fue este primer pico enorme de violencia con Calderón, era, por ejemplo, Chihuahua, Nuevo León, Durango. Vuelve a bajar un poco la violencia y luego a partir de 2015 vuelve a subir y aparecen, por ejemplo, entidades de las que no hablamos mucho, pero como Colima o Guanajuato, que ocupan los primeros lugares en el número de mujeres que son privadas de la vida. Entonces, justo nos parece fundamental siempre estar viendo, porque la violencia cambia y los lugares que eran los de más riesgo hoy necesariamente ya no son, y lugares que antes eran relativamente tranquilos ahora ya no lo son. Sí. Ahora, me llama mucho la atención este tema del que hablas, que tiene que ver con la inequidad, ¿no? Se matan mayoritariamente a mujeres pobres, básicamente a mujeres pues con un nivel socioeconómico bajo, con un nivel de escolaridad bajo. Y esto debe reflejarse también, y ya nos dirás, Estefanía, en las posibilidades del acceso a la justicia por supuesto, de las familias, de las víctimas, porque sabemos que en México hay un tema terriblemente doloroso que tiene que ver con la inequidad relacionada con el nivel socioeconómico de una persona y su acceso a la justicia. A ver, por supuesto, y aquí has platicado con las compañeras de X Justicia para las Mujeres que se han dedicado a documentar todas las fallas del sistema de justicia, ¿no? Que por supuesto en el país yo creo que podemos contar con las manos las personas que acceden a la justicia, entonces es un problema generalizado, y seguimos viendo que muchas veces el que tus procesos avancen depende de que tengas los recursos, no solo económicos, hasta de tiempo, de que estés ahí, ¿no? Y vemos estas familias de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, que tienen que acabar dedicando su vida para que los procesos se echen a andar, pero también tiene que ver, digamos, con el acceso a otro tipo de políticas que luego no pensamos que están relacionadas con la seguridad, pero desde acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso Claro. a la educación, ¿no? Que también me parece importante enfatizar, porque luego vemos la prevención como solo políticas de seguridad, políticas de justicia, y justo también es todo esto mucho más amplio. Y que también me parece importante mencionar de nuevo, porque otro de los cambios en el país en las últimas décadas ha sido la ampliación de las brechas de desigualdades económicas. Ahora, cuando tú analizas, Estefanía, todos estos patrones de cambios en la violencia, evidentemente uno esperaría del lado del Estado una adaptación para tratar de frenar, de resolver, de contener todos estos nuevos cambios y todas estas nuevas formas de violencia contra las mujeres. ¿Qué han visto ustedes desde Intersecta en ese sentido? Aquí, a ver, partiendo de, seguimos con un problema viejo, que es el problema de la violencia familiar. De nuevo, no es que lo resolvimos. Sabes bien que los últimos 2 años hemos estado discutiendo primero de cómo cortaron el dinero para los refugios, y eso ha sido una batalla, ¿no? Y no lo quiero dejar de mencionar, porque en su momento, cuando empezamos con esta línea de trabajo, lo que buscábamos era el ¿qué más? Y parte de la dificultad de los últimos años es que hemos tenido que pelear por cosas que ya estaban dadas, que lo que tocaba era mejorarlo, que lo que tocaba era afinarlo, y no ha sucedido. Aquí también refiero, por ejemplo, al trabajo de X Justicia para las Mujeres, que se ha enfocado, por ejemplo, en los centros de justicia para las mujeres, que ya traían deficiencias y que con la pandemia, por supuesto, se agravaron, ¿no? Entonces, vemos que en instituciones que siguen siendo clave, ese trabajo de fortalecimiento no ha ocurrido o no al grado que se necesitaba. Pero por otro, precisamente no vemos necesariamente esa adaptación a cómo la realidad cambió. Aquí un tema obvio, por supuesto, es el control de armas. Ya me parece importante mencionarlo, en el Instituto Nacional de las Mujeres sí se está tratando de impulsar al tema. Ahí creo que, dada la magnitud, otra vez, de cada 10, 6, ¿no? Es la manera número 1 en la que matan mujeres en la calle, y es la manera número 1 en la que matan mujeres en la casa, ya las armas de fuego. Considerando la magnitud del problema, creo que nos estamos quedando cortas.
Un tercer elemento que quiero mencionar es una de las preguntas que nos hicimos en Intersecta cuando vimos este cambio de patrones es, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que la violencia, particularmente la manera en la que matan mujeres, cambió tan radicalmente? Y una de las cosas que hemos explorado, y sobre esto tenemos un informe que se llama Las dos guerras, que hicimos en colaboración con Laura Tuesta, es cómo la estrategia de utilizar a militares y marinos para supuestamente combatir al crimen organizado, que por supuesto es un problema, pero cómo esa estrategia, más que contener la violencia, contribuyó a detonarla. Y en lugar de que veamos un repliegue, una reducción de esa estrategia, justo lo que estamos viendo, creo que no pasa una semana sin que tengamos una noticia de una función más que adquirieron las Fuerzas Armadas, y eso también nos parece preocupante. Bueno, pues ese es un panorama que me parece crucial que lo estén viendo y que lo estén visibilizando. Estefanía, gracias por platicar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Hacemos una pausa muy chiquita. Regresamos con Valeria Moy para platicar sobre la caída en la inversión de obra pública en los primeros meses de este 2021.